Buenos días, hermanos. De nuevo agradezco la oportunidad a nuestro Señor que me da el privilegio de compartir su palabra y en especial pues con vosotros también. Estamos hoy en el tercer y último capítulo del profeta Habacuc. Todos recordamos un poco, creo, quién era Habacuc, cuándo vivió y en las circunstancias que él vivió. Obviamente las circunstancias en que hemos visto a Habacuc no son ni por asomo las nuestras. Por lo tanto, algo que tenemos que empezar aprendiendo es que aunque nosotros estemos viviendo o pasando por circunstancias, vamos a poner relativamente duras en nuestras vidas, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestra relación, no tiene ni punto de comparación con la situación que estaba viviendo Habacuc. Recordemos que el Espíritu Santo inspiró a todos los autores que tenemos en el Nuevo Testamento para enseñarnos a nosotros, a través de esas vivencias, a cómo tenemos que afrontar las circunstancias. Las circunstancias en que Habacuc vivía era que el pueblo de Dios, no los impíos, el pueblo de Dios vivía desobedeciendo a Dios, pecando a Dios. Eso lo vemos en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Habacuc le dice a Dios: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay impiedad en tu pueblo? ¿Por qué los llamados cristianos de la época están pecando continuamente? Y esto me tiene que hacer reflexionar a mí y a cada uno de nosotros, porque las consecuencias que vienen a continuación pueden ser las mismas para nosotros. Y no nos gusta cuando Dios nos está corrigiendo. Pensemos y sabemos que Dios, a quien ama, disciplina. Dios nos tiene por hijos, no nos tiene por bastardos. En consecuencia, Dios nos aflige. Pero no nos aflige por un capricho suyo. Nos aflige porque no estamos obedeciendo a Dios. Y esto me tiene que hacer pensar a mí y a ti cómo estoy viviendo la vida que Dios me ha prestado. Dios habla y le dice al profeta que no se preocupe, que Dios va a corregir este problema. Y el método, la forma en que Dios va a corregir esta forma es mediante un pueblo impío, los babilónicos, los caldeos, que va a utilizar para castigar a su pueblo. Y esto le sorprende al profeta, le dice: ¿cómo es posible? Otros que son más malos que nosotros. Este compañero de trabajo, este jefe, este compañero en la universidad, este vecino, este familiar. ¿Cómo es posible? Pues sí, Dios lo va a hacer así. Y continúa el profeta diciendo: bueno, pues me quedo asombrado de lo que tú me estás diciendo, porque estos son muy malos. Dios le dice: no te preocupes, que a estos también en su momento los castigaré, pero van a ser el instrumento en mis manos para corregir vuestra desobediencia, vuestro pecado. Y ya tenemos una cierta edad, una cierta madurez para no llamarnos a engaños. Y si nos queremos engañar, es como aquel que dice el refrán: no hay más ciego que el que no quiere ver. Contemos una cosa, que un día tendremos que dar cuenta a Dios de nuestras vidas, del compromiso de nuestras vidas con el Evangelio. Y Dios nos está corrigiendo para ese día. El profeta entiende perfectamente lo que dice Dios. Y la actitud no es lloriqueo, no es ir en contra de Dios, sino que dice que Él se va a poner en su atalaya, se va a poner en ese punto para ver cuándo viene el enemigo, cuándo Dios va a corregir a su pueblo. Pero dice una frase muy importante, una frase que se vuelve a repetir en el Nuevo Testamento, como ya dijimos. Y es una frase que tenemos que tener grabada en nuestra mente: mas el justo por la fe vivirá. Y ni tú ni yo somos justos por nuestros méritos, por nuestras hazañas, por nuestros esfuerzos, por nuestra voluntad. Antes, todo lo contrario. Acordaos, como estamos leyendo en Romanos capítulo 1, hemos leído en Romanos capítulo 1 a partir del 17 hasta el 31, que el hombre en su razonamiento, por su razonamiento, se hizo impío, se autojustifica. Nos autojustificamos pensando en que nosotros actuamos bien y llevemos la razón.
Por lo tanto, eso es mentira. Romanos 3:23, ahora que estamos con la carta de Romanos. Todos hemos pecado y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos capítulo 5 también nos dice que Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí tienes el Evangelio. Por lo tanto, una cosa muy importante, Dios, a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz, nos ha declarado justos. No nos ha hecho justos, hay una diferencia muy clara. Judicialmente, delante de Dios, somos declarados justos, aunque somos culpables por nuestro pecado. Por eso dice que el justo por la fe vivirá. Cuando morimos y resucitamos con Jesucristo, somos, y tal como se lee en la confesión de fe en el capítulo 26, que estamos estudiando algunos, somos declarados justos, no hechos justos, no somos de la sustancia de Jesucristo, pero sí hemos obtenido el beneficio de la resurrección y de la justificación con Cristo. Por lo tanto, tenemos que vivir de forma a la cual hemos sido llamados: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y hemos leído, tenemos el privilegio de leer cada domingo en esta congregación el capítulo 20 del Éxodo, los 10 mandamientos, la ley moral. Y no la debemos leer como una rutina cada domingo, ni escuchar como una rutina, sino que esa tiene que ser la circunstancia en que nosotros tenemos que vivir. Tenemos que poner nuestros ojos ahí e intentar obedecer a Dios ahí. Nos guste o no nos guste, ese es el mandato que Dios nos dice: sed santos porque yo soy santo. Y tenemos la ayuda del Espíritu Santo para vivir de esa forma. Continuando con el profeta Habacuc, en el capítulo 2, Dios le dice la iniquidad de ese pueblo y por el motivo que Dios lo va a castigar. Dios no es un Dios de capricho, Dios no actúa caprichosamente. La iniquidad de aquel pueblo, hay aquellos 5 ayes que leíamos rápidamente el último día, aquellos que están de una forma u otra rompiendo justamente los mandamientos. El robo, la mentira, la falsedad, la hipocresía, el pasotismo, el no dar gloria y honra a Dios, el tener una actitud que no es conforme a la palabra de Dios. Y también contra la idolatría. Tal vez no nos ponemos delante de una estatua, como ahora tanta gente ha ido en Semana Santa, tal vez no esto, pero tal vez estás adorando al billete, tal vez estás adorando a tu ego, a tu vanagloria, a tu capacidad, a tu inteligencia. Y nos dice desde el capítulo 2 del 19 hasta el 20 que no debemos adorar a nadie más, a nada más, sino solo a Jehová. Y entramos en el capítulo 3. Este capítulo 3 es una oración y un salmo. Un salmo. Este salmo no está en los 150, pero hay muchos otros salmos que están en la Biblia y que no están dentro de los 5 libros que componen lo que nosotros tenemos hoy en día como el libro de los salmos. Y no todos los salmos son tan bonitos como leemos muchas veces. El Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y otros muchos salmos, ¿no? Hay salmos que son diferentes. Hoy hablaremos un poco yo de estos. Y empieza diciendo el profeta, en el capítulo 3, versículo 1, oración del profeta Habacuc sobre Sigayot. Sigayot es una palabra que he estado mirando, este es el plural, de una forma de adoración, de una forma de alabanza, de una forma de música. Y es una forma vehemente, con gozo, con alegría, con ilusión. Y esto también nos está diciendo a nosotros cómo tenemos que cantar. Si os dais cuenta, al final de los versículos, en nuestras traducciones, al final del versículo 3, versículo 9 y versículo 13, hay una palabra que significa shelat. Dice shelat. Esto es un interludio, tal como ahora hemos hecho antes de la predicación. Hay un tiempo en que la música está sonando. ¿Pero para qué? ¿Para llenar un espacio? No, para que reflexionemos lo que acaba de cantar, lo que se acaba de decir, que hagamos una reflexión
que pensemos en lo que acabamos de leer, o en este caso en lo que se acababa de cantar, y que meditemos. Que si hay que cambiar cosas en nuestras vidas, que la hagamos. Y dice así el versículo 2, que es la oración, una oración que se divide en 4 partes. Oh Jehová, he oído tu palabra y estoy atemorizado. ¿Cuántas veces cuando tú o yo hemos leído la palabra de Dios sentimos esta sensación de temor? El temor es algo bueno, el temor no es algo malo. El temor es algo que nos induce, que nos lleva, que nos guía a evitar cometer errores. Errores que pueden ser muy graves. Y el profeta se está refiriendo a lo que hemos leído en el capítulo, o lo que vamos a leer en el capítulo 1, del versículo 5 hasta el versículo 11. Habacuc tiene miedo de esto. Dice Dios: mirad las naciones y contemplar y asombraos, porque yo haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contara no la creeríais. He aquí levanto a los caldeos, pueblo cruel e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra, conquistando poblaciones ajenas, terrible y temible de ellos mismos, porque procede su juicio y su majestad. Sus caballos son más veloces que leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Su caballería se despliega y sus jinetes vienen de lejos y vuelan como el águila cuando se precipita sobre la presa. Todos ellos vienen en son de violencia. Sus rostros están fijos hacia el viento de oriente y recorren y cogen cautivos como la arena. Se burlan de los reyes y los príncipes son motivo de su mofa. Se ríen en todas las plazas fuertes, pues levantan terraplenes y los conquistan. Pero luego mudarán su espíritu y se enfurecerán y pecarán por cuanto han hecho de su poder su Dios. Si nosotros escuchamos de parte de Dios y entendemos esta afirmación, que Dios nos va a castigar por nuestro pecado, la coherencia, lo lógico, la prudencia es que tuviésemos miedo. Que dijésemos: ¿por qué esta circunstancia y qué me va a pasar? Lo no racional, lo no lógico es que fuésemos esos pasotas. A alguien le está diciendo: tu casa se está quemando y estás sentado en el sofá, lo lógico es que salgas corriendo, no que te quedes en tu casa. Por eso la palabra de Dios siempre nos está empujando a que nuestra actitud delante de la palabra de Dios sea la obediencia. Y sigue diciendo: en medio de los tiempos, oh Jehová, revive tu obra. Nosotros vivimos en una época, en un tiempo, en un espacio, y en esta época en que nosotros estamos viviendo, están pasando circunstancias en la sociedad, en nuestro país, en el mundo. Y nosotros, Dios no nos puso en la luna, Dios nos ha puesto aquí en la tierra, como dice el Sermón del Monte, para ser la sal y la luz de la tierra. Y el profeta le está diciendo a Dios que Él avive su obra, que Él cumpla lo que ha dicho, pero Dios nos utiliza a nosotros. Recordar que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios para cumplir lo que Dios nos está diciendo. En medio de los tiempos, dice, hazla conocer. Y una vez más, nosotros, los que nos llamamos creyentes, tenemos esa obligación de no solo predicar con la palabra, sino vivir en el ejemplo lo que Dios nos está diciendo. Y el profeta reconoce que Dios, en su ira, en su justa y santa ira, Dios lo va a hacer. En medio de la ira, acuérdate de tener misericordia. Muchas veces se nos plantea a Dios como un Dios bonachón, un Dios bueno, un Dios que no va a castigar. Y este atributo de la ira justa y santa de Dios, Dios lo utiliza. No es fruto de la casualidad, como vamos a ver a continuación, que muchas veces escuchamos de este maremoto, de este terremoto, de estas inundaciones. No es la casualidad, aunque los geólogos y los científicos nos den la explicación del por qué pasa esas cosas. Es Dios quien ordena estas cosas. Y Dios lleva a cabo su juicio.
Su juicio santo y perfecto. Hermanos, y esto nos tiene que hacer pensar esto. Es una reflexión continua en nuestras vidas. Tenemos que estar continuamente pensando la voluntad de Dios, cómo estoy viviendo. Fijaos que a partir del versículo 3 hasta el versículo 15, el término o el tiempo de los verbos en nuestra traducción es un presente. Hay otras traducciones que lo hacen en pasado. Y esto es muy importante, es en presente, porque todo y que esta circunstancia para nosotros ya ha pasado, para el autor aún no ha pasado, ha de venir, sería un futuro, pero él lo pone como presente. Es una realidad, es un presente continuo lo que Dios está haciendo a través de su palabra, lo que nos está diciendo. Dios viene desde Temán, el santo de los montes de Parán. Y aquí está el Shelah. ¿Qué está haciendo el profeta? Está haciendo referencia a Temán. Temán es la capital, o era la capital de Edom. Edom era el imperio que estaba al sur de Israel. Si tenemos en mente el mapa, Israel, el Mediterráneo, el río Jordán, lo que hoy conocemos como Jordania, pues abajo hacia el sur estaba Temán. Y siempre los edomitas, que por cierto eran familia de los israelitas, ¿vale? Cuando Sara murió, Abraham se volvió a casar y tuvo más descendencia, y uno de los descendientes era este Edom. A sus propios hermanos, a los descendientes de Isaac, los perseguían, los maltrataban. Cuando Moisés con el pueblo del Éxodo salió de Egipto y venían a buscar la tierra prometida, les hicieron guerra, les prohibieron pasar por su territorio, les prohibieron beber. Pero hace la referencia a que Dios les libró. Un pueblo, Egipto, que sale de la esclavitud. Vamos a poner que era gente neófita en el tema de las guerras, en el tema de la estrategia, en el tema del armamento. Hasta el tiempo de los jueces, el propio Israel no sabía trabajar el hierro para poderse construir armamento. Tenían que bajar a los filisteos para que le hiciesen los arados. Se calcula que fueron 3 millones de personas las que salieron de Egipto, hombres, mujeres, viejos y niños. Y solo 600.000 hombres capaces en edad militar, por decirlo así, pero sin instrucciones. Y se enfrentaron a ejércitos. Y Dios los libró. Lo mismo que dice a continuación, los santos de los montes de Parán. Parán está en la zona del Sinaí. Y el profeta está hablando a los israelitas, que tienen una memoria bien clara de qué pasó cuando salieron. Cómo Dios durante 40 años los protegió, proveyó, los cuidó. Si Dios hizo eso con su pueblo, tú y yo que somos parte de su pueblo, ¿no lo va a seguir haciendo con nosotros? Dios no cambia. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, Dios protege y cuida a sus escogidos, a su iglesia, desde el principio hasta que Él venga. Pero eso no quiere decir que Dios va a malcriar a su pueblo. A veces Mari y yo vamos a un restaurante o a un hotel, hemos ido algunas veces, y te sientas a comer en un restaurante, te sientas en esto y decimos, nunca más volveremos a esto. Porque están esos padres que tienen a esos niños, que está el comedor llenando y los niños saltando por encima de la mesa y los padres como si no pasase nada. Dios nos cuida, Dios nos instruye y Dios nos corrige, nos guste o no nos guste. Lo que no debemos ser es hijos que no obedecen a su padre. Y bajo este pensamiento que hemos dicho, que podríamos ver en el Deuteronomio capítulo 2 también, cómo Dios nos está cuidando desde el principio, tenemos que ir reflexionando. Y habla de la descripción de Dios. Su esplendor eclipsa los cielos.
y la tierra se llena de su alabanza. Su resplandor es como el sol. ¿Habéis visto estos días de verano cuando el sol pega fuerte? Cuando tú miras al sol y no lo puedes aguantar. El resplandor. Y eso implica la fuerza, la gloria, el poder de Dios es mayor que esto. Tal vez estás muy desanimado hoy en día por las circunstancias que tú sabes. Pero no te tienes que dejar abatir por estas circunstancias, porque mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Y eso es un motivo de que el profeta está viviendo, está sabiendo que el enemigo está viniendo rápido a conquistar la ciudad donde él está. Y él no cae en la depresión, él no cae en la angustia, él no cae en la dejadez, sino lo que está haciendo es lo que estamos diciendo hoy, está alabando a Dios, está reconociendo lo que Dios es, está bendiciendo a Dios por lo que Él es soberano, Él es el Rey, Él es el dueño de toda la creación, de todo lo creado. Job ni se imaginaba las circunstancias que estaba pasando cuando a él estaba pasando en los primeros capítulos que relata. Él no sabía de lo que pasaba allá arriba en el cielo. Pero ¿cuál fue la actitud correcta de Job? Dios dio y Dios quitó. Bendito y alabado sea Dios. ¿Qué ejemplo a seguir nosotros? Muchas circunstancias de continua están en nuestras vidas. Pero una vez más tenemos que aprender que Dios está por encima de ellos. En el versículo 5 hasta el versículo 7 es curioso. Dice, delante de él, se refiere a Jehová, marcha la peste, la fiebre ardiente sigue sus pisadas. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios utilizó plagas contra Egipto. Pero ¿sabéis una cosa? Dios también utilizó plagas contra Israel. No sé si os acordáis en Éxodo o en Números también. La rebelión de Coré, el pueblo de Israel había salido y hay uno que capitanea una revuelta contra Moisés y Aarón. Vamos a ir un momento a Números capítulo 16. Números capítulo 16. Y versículo 41. Podríamos ver todo el capítulo 16, obviamente no tenemos tiempo. Os animo a que lo leáis en casa, leerlo, es muy interesante. Pero tras esta rebelión, versículo 41, dice, Números capítulo 16, versículo 41, al día siguiente, sin embargo, toda la asamblea de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros estáis haciendo morir al pueblo de Jehová. Si hubiésemos leído la parte anterior, veríamos que la parte nos dice que murió, gran parte del pueblo murió por la rebelión que tenía contra Moisés y contra Aarón. Dos siervos que Dios había puesto ahí. Y esto también nos tiene que enseñar a nosotros muchas cosas. Y aconteció que al congregarse la asamblea contra Moisés y Aarón, y fijaos la actitud de Moisés y Aarón, aconteció que al congregarse la asamblea contra Moisés y Aarón, se volvieron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube los había cubierto y la gloria de Jehová se mostró. Entonces Moisés y Aarón se dijeron hacia el frente del tabernáculo de reunión, y habló Jehová a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta asamblea, y los consumiré en un instante. Pero ellos cayeron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario, ponle fuego del altar y encima y ponle incienso. Apresúrate y ve hacia la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira ha salido de la presencia de Jehová y las plagas ha comenzado. El pueblo se rebota contra Moisés y Aarón, se rebela. La actitud correcta, Dios es, voy a castigarlos. ¿Pero qué hace Moisés y Aarón como pastores de esa congregación, de ese pueblo? ¿Qué actitud tiene? Efectivamente, mátalos porque se lo merecen.
No. Como buenos pastores, interceden por su pueblo. Pueblo rebelde, un pueblo de dura cerviz, un pueblo cabezón, un pueblo que no obedece. Pero fijaos, dice porque a final del versículo 26, porque la ira ha salido de la presencia de Jehová y la plaga ha comenzado. Y murieron en ese día también muchos por desobedecer una vez más a la palabra de Dios, hermanos. Tal vez algunos se toman el Evangelio como algo muy relax. Eso significa que realmente no han entendido ni han creído en el Dios que se nos muestra en el Evangelio. Y una vez más, una enseñanza para nosotros es que debemos esforzarnos. A continuación se nos sigue hablando de la actitud que tiene Dios. Dios mira la tierra. Dios es el dueño de la tierra. No hay nada que se pueda oponer a Dios. Esas montañas que llevan allí siglos, que parece que son eternas, Dios las pisa y los vuelve en un valle. Los rayos que salen de las manos de Dios para juzgar a su pueblo y para juzgar a este mundo. No va a quedar, Dios no va a quedarse sentado. Muchas veces tenemos por tardanza la justicia de Dios. Muchas veces pensamos que Dios va lento, pero Él es su tiempo. Él sabe a su tiempo cómo aplicarlo. Lo mismo que pasa en el versículo 7. Dice, veo las tiendas de Cusán en aflicción. Se estremecen las cortinas de las tiendas de Madián. Madián es la tierra que estaba donde el suegro de Moisés, Jetro. Y estos también se habían opuesto en esas batallas que se les habían opuesto a ellos. Y cómo Dios los quita del medio. Cómo Dios los va barriendo. Aún en la época de los jueces, la Cusa, entraba en la tierra, hacía guerrillas contra los israelitas. Y Dios los va librando. En el libro de los jueces, capítulo 3 y versículo 7, nos habla de eso. Vamos un momentito para no mencionar muchos textos, pero jueces, capítulo 3 y versículo 7. Desde el 7 hasta el 11. Jueces 3, 7. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Olvidaron a Jehová, su Dios, sirviendo a los Baales y a las Aseras. Por tanto, la ira de Jehová se encendió contra Israel y los entregó en manos de Cusán Risaí, rey de Aranaim. Esto es al norte de Israel. Y los hijos de Israel sirvieron a Cusán durante 8 años. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, y Jehová levantó un libertador para los hijos de Israel, a Otoniel, el juez, Otoniel ben Zenet, hermano menor de Caleb, y los salvó. Continuamente, y una vez más, vemos cómo Dios cuida de su pueblo, pero cuando tú y yo desobedecemos a Dios, Dios utiliza instrumentos para castigarnos. No solo lo fueron los babilónicos, sino pocos siglos antes, 1 y medio, Asiria fue la mano que Dios utilizó para castigar a las 10 tribus del norte. Y así continuamente en la historia. La Segunda Guerra Mundial y lo que pasó no fue fruto de la casualidad. Dios corrige. Versículo 8, oh Jehová, ardes en ira contra los ríos. En contra de los ríos es tu indignación, o en contra del mar es el desborde de tu enojo, para que cabalgues con tus caballos y en tu carro victorioso, desnudas y alertas tu arco, jurados con los castigos que tus promesas. ¿Qué nos está diciendo? Y otra vez viene la pausa. Dios ha dicho que no va a dejar un pecado impune. Dios nos ha dicho que el que peca morirá. Y en esta poesía, en este salmo, Dios está utilizando figuras de lenguaje, como es el arco,
El arco ya le ha quitado la funda, ya está listo, ya está presto para ser disparado. Y otra vez más, en esta figura de la justa y santa ira de Dios. No nos llamemos a engaños, hermano. Dios va a pasar juicio. Y Dios nos va a pedir cuentas de qué estamos haciendo aquí, de cómo estamos viviendo, cómo está utilizando el don o los dones que Dios te ha dado. ¿Estás trabajando para la gloria de Dios? ¿O simplemente me limito a actuar de una forma correcta, asistiendo a la congregación? ¿O estoy luchando, estoy batallando para la gloria de Dios? Dice, y nos sigue hablando, ¿no?, de todo esto, el sol, la luna, todo esto se detiene ante la gloria de Dios. No hay nada que nos vaya a evitar estas circunstancias de Dios. Y una vez más, en esta pausa tenemos que reflexionar. A continuación, desde el versículo 13 hasta el versículo 15, dice: has salido en socorro de tu pueblo para salvar a tu ungido. Este ungido no es otro más que sus escogidos, su iglesia, su pueblo. Aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Y Dios nos va a cuidar. Y esto es importante, hermanos. El ser agradecidos cada mañana. El cada día vivir una forma de adoración y de alabanza y gratitud a Dios. Y esto es una parte del Salmo, porque fijaos lo que dice a continuación. Destrozas el techo, o en otras traducciones dice, destrozas la cabeza de la casa del impío. Este lenguaje hoy en día parece que es un poco fuerte. Y desnudas su cimiento hasta la roca, es decir, lo dejas desnudo. No hay nada que lo pueda proteger. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con sus propios dados o con sus propias flechas traspasas al jefe, al caudillo, y sus tropas se dispersan en torbellinos. Cuando triunfantes iban a devorar unas víctimas a escondidas, tú pisaste con tus caballos el mar y las moles de las grandes aguas hierven. Es decir, los destrozaste. Hay unos salmos que son los salmos imprecatorios. Esta palabra decir que el salmista, los salmistas, no solo David, Asaf, otros salmistas, escriben u oran pidiendo a Dios que castigue a los impíos. Que Dios haga justicia. Que Dios vengue la muerte de sus santos. Y ahí vemos una vez más la mano poderosa de Dios. Vemos como el pecado, por mucho que se intente ocultar, el pecado sale. Y simplemente, como muchas veces os digo, mirar los periódicos, mirar las noticias. Dios no da por inocente al culpable. Y a raíz de esto, vienen estos 4 versículos últimos, la conclusión. Diríamos que es uno de los textos más conocidos. Pero poniéndonos en antecedentes de lo que el profeta acaba de decir, de lo que va a suceder, porque va a suceder. Y si queréis saber cómo termina la historia, os animo una vez más a que leáis Jeremías. Jeremías es el capítulo siguiente de este libro. ¿Cómo acaba la historia? Dice el profeta, versículo 16, lo escuché, todo esto que hemos dicho, todo esto que va a suceder, toda esta justa ira de Dios, el castigo a los impíos, pero también a su pueblo por la desobediencia. Lo escuché y se conmovieron mis entrañas y mis labios palpitaron al oírlo, como aquel tembleque que es cuando estamos nerviosos. La podredumbre entró en mis huesos y dentro de mí mismo me estremezco, porque debo esperar quieto el día de la adversidad.
Moisés les dijo a las dos tribus y media que no pasaron el Jordán para luchar y conquistar la tierra prometida. Media Manasés, y ahora no me acuerdo de las otras dos. Si no cumplís lo que habéis dicho, si no obedecéis a lo que habéis dicho, Moisés les dice, vuestro pecado os alcanzará. Hermanos, si desobedecemos a Dios de una forma continua y vivimos en desobediencia a Dios, nuestro pecado nos alcanzará. Y debemos tomar decisiones en nuestras vidas. Debemos ser valientes. Dice el salmista que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. El profeta Eliseo le decía a su ayudante que abriese los ojos, que eran mayores los que estaban acampando a favor que no en contra. Seamos valientes, hermanos. Vivamos la vida que Dios nos ha dado para su gloria y su honra. No vivamos en el pasotismo, ni en la dejadez, ni en la desidia. Vivamos para su gloria. Hoy nosotros, a nivel general, nos sentimos seguros. Nuestra cartillita, más o menos ahorrada, nuestra pensión, nuestra casa, nuestros ahorros, nuestra nómina, nuestra falsa seguridad. Falsa seguridad. Y el profeta nos dice, en un contexto agrícola, allí no tenían industrias, no tenían coches, no tenían carreteras, lo que podían sobrevivir era a través del alimento que la naturaleza daba. Y nombra las tres cosas o los tres frutos importantes, la higuera, la vid y el olivo. Lo imprescindible. Y dice el versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque engañe el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vaca en los establos, es decir, aunque no tenga ni un céntimo de euro en el bolsillo, no tenga casa, no tenga ropa, no tenga nada, aquí viene una afirmación, y es una afirmación que tú y yo debemos hacer de corazón delante de Dios. Con todas estas circunstancias, con todos los pesares que tú puedas tener en tu vida, con todas tus enfermedades, con todos tus problemas, con todas tus dolencias, con todas tus preocupaciones, con todo, yo, dice el profeta, y Dios quiera que nosotros lo podamos repetir de corazón en nosotros, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, nuestros cuerpos van a quedar aquí. Nuestras riquezas van a quedar aquí. Todo va a quedar aquí. Pero nuestra alma estará delante de Dios un día. El Dios de nuestra salvación, el Dios que nos ha salvado, el Dios que nos está cuidando, es el Dios que nos dice, obedeced, obedeced. Es el Dios que nos ha dado la salvación, la vida eterna. No fuiste tú quien aceptó a Cristo. Es Dios quien nos escogió a nosotros. Y eso es un motivo más que de agradecimiento a Dios. Continuamente cantando y dando gloria a Dios por eso. Adonai, este nombre, para los que lo habéis estudiado, es el Dios soberano, el Dios dueño de la creación, el que sostiene todo, el que todo lo puede. Oh Adonai, Dios del universo. Adonai Yahvé es mi fortaleza. No es mi antigüedad en la empresa, no son mis ahorros, no es quien me cuida, no es quien... Es Adonai Yahvé es mi fortaleza. Él me da pies como la cierva que me hace andar en las alturas. En esos montes, en esos riscos que hay peligro de que si te caes no lo vas a contar. Dios nos adiestra para esas circunstancias. Dios quiera que el profeta Habacuc deje una huella en nosotros, que podamos pensar y ver lo que Dios hizo con su pueblo por amor de su nombre, que no lo destruyó sino por su misericordia lo mantuvo. Y os digo y os animo a que leáis a Jeremías, que es la continuación de esto, y veremos cómo tenemos un Dios
verdaderamente grande. Un Dios bueno y misericordioso para con su pueblo, para con sus escogidos. Hermanos, seamos hijos agradecidos. Como dice Gálatas 3:15, seamos agradecidos, no solo de palabra, sino en nuestra vida, para su gloria, que así sea. Amén.